En el capítulo de los organismos con regímenes especiales, hoy estudiaremos lo que es la Contraloría General de la República. Esta es una entidad independiente, en el sentido que no pertenece a ninguna de las tres ramas del poder público y es la encargada de vigilar el buen manejo de los dineros públicos por parte de los administradores de estos recursos en la administración pública. El artículo 267 de la Constitución Política establece lo siguiente: el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Cuando hablamos de función pública, nos referimos a un servicio o actividad ejercida por servidores públicos con recursos públicos y que está regulada por la Constitución, la ley y el manual de funciones o el reglamento. La gestión pública hace referencia a la vigilancia sobre el cual ejerce la Contraloría General de la República sobre los recursos públicos. No tiene nada que ver este término con la Fiscalía ni con la labor que este ente investigador realiza. La Contraloría, como ya lo dijimos, su función principal es velar porque la utilización de los recursos fiscales o públicos, ya sea realizada por empleados públicos, particulares o entidades, cumpla con la finalidad para la cual han sido destinados por la ley o el presupuesto. El mismo artículo 267 establece que la vigilancia de la gestión pública del Estado, de la gestión fiscal, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valorización de los costos ambientales. Aquí encontramos algo muy importante que en mi concepto en Colombia no se cumple a cabalidad por parte de los órganos de control, pues a pesar que la Constitución ordena que este control fiscal se haga en base a la gestión de resultados, con fundamento en los principios de eficiencia, economía, equidad y la valoración de costos ambientales, con el objeto de establecer si el uso de los recursos públicos se efectúa o no de acuerdo con las normas respectivas. En muchos casos, esta evaluación no se hace integralmente. La gestión del servidor público, o sea, se debe estudiar por parte de la Contraloría teniendo en cuenta todos los actos y las actuaciones del ordenador del gasto para cumplir con la función y la finalidad encomendada por la ley y así determinar si la utilización de los recursos económicos del Estado fueron o no con este objeto, con el objeto de cumplir la finalidad que la ley le fija al respectivo ente público. En Colombia se analiza por lo general la gestión mediante el análisis de actos individuales y muy pocas veces por los resultados de la gestión del servidor público, por lo cual esto responde disciplinaria, fiscal y penalmente. Para ser más claro, para los entes de control, un servidor público que realiza 100 acciones administrativas, ejecuta 99 de ellas excelentemente y se equivoca en una, eso lo lleva a que lo investiguen, le corran pliego de cargos y puede terminar incluso sancionado. En nuestro país, como decía un profesor en mi universidad, en Colombia los servidores públicos no tienen derecho a equivocarse. Sigue diciendo el artículo 267 de la Constitución Política: en los casos excepcionales previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial. La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. Esto significa que para que la Contraloría General de la República no hay entidades vedadas en su control fiscal y que es una entidad técnica con autonomía administrativa y presupuestal. Este órgano no depende administrativamente de ningún ente, ni público ni privado. Asimismo, establece el artículo 267 que el Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el periodo inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. De esta manera nos podemos percatar que el Contralor General de la República es un funcionario elegido por el Congreso en pleno, o sea, reunidas el Senado y la Cámara
en una sola sesión y que su terna la integra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los tres órganos superiores de la rama judicial. Por tanto, nada tiene que ver con esta elección la rama ejecutiva, o sea, el gobierno. Esto precisamente lo que busca nuestra Constitución es la independencia de este funcionario, o sea, la del Contralor, para que su gestión sea libre de toda influencia de la rama del poder público, o sea, la ejecutiva, que es la que maneja en su gran mayoría los recursos públicos en los tres niveles de administración pública, nacional, departamental y municipal. Es igualmente importante que tengan presente que los juicios fiscales que llevan a cabo las distintas contralorías del país, tanto la general como las departamentales o municipales donde las hayas, son procesos administrativos que terminan con actos administrativos que tienen control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que no son sentencias, porque estos servidores públicos no son jueces. Estos procesos fiscales tienen como característica fundamental que son resarcitorios, lo que significa que buscan que el servidor público que le haya causado daño patrimonial al Estado lo compense ese daño. O sea, hablando en lenguaje simple, que pague el daño causado. Los procesos fiscales están reglados por la Ley 610 del 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Además, es importante manifestarle que el artículo 267 de la Constitución fue modificado por el Acto Legislativo 04 del 2019 y el Decreto 403 de 2020, igual que la Ley 610. Normatividades que estudiaremos más adelante cuando abordemos los procesos fiscales. Muchas gracias.